Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que nos concentra aquí hoy en el Centro de Estudios Brasileños bajo el paraguas de Alumni USAL, Alumni Universidad de Salamanca, que como saben ustedes es la asociación de antiguos alumnos, amigos de la Universidad de Salamanca. Por cierto, que ya hemos rebasado el número de 60.000 asociados. Con lo cual somos la asociación, digamos, civil, creo que la mayor de toda Castilla y León y probablemente de otros muchos sitios más. Bueno, pues bajo el paraguas de Alumni y con la colaboración de la Asociación Salmantina de Periodistas, ASPE, que son los que realmente van a mover la sustancia de este encuentro que hoy nos trae aquí, y con nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Brasileños, que nos brinda la hospitalidad y nos proporciona el estar aquí en este lugar tan agradable y tan céntrico, vamos a dar comienzo a una jornada que bajo el título genérico de Comunicación y Pandemia y ver cómo los poderes públicos, cómo las administraciones públicas han gestionado y han informado, porque estamos hablando de periodistas, han informado acerca de la pandemia del COVID-19. Y para ello tenemos con nosotros a Verónica, a Luis y a Diego. A Verónica Sánchez Romero, que es directora de Enfermería del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Tenemos a Diego, director de Comunicación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, metido de lleno, por lo tanto, de hoz y coz en la comunicación, y a Luis Félix Valero, coordinador de Políticas Preventivas y Salud Pública de la Universidad de Salamanca. Yo creo que a estas alturas, una vez que ha pasado ya el periodo, la etapa crucial, la más trágica, por así decirlo, de la pandemia, ahora que parece que se ve ya una etapa, o estamos en una etapa, digamos, mucho más benigna, aunque todavía, como comentaba hace un momento, sigue habiendo contagios, el virus sigue pululando por ahí y a lo mejor nos precipitamos en bajar la guardia en algunos aspectos, concretamente a lo mejor el de las mascarillas. Pero bueno, parece que las cosas nos permiten ver con un cierto distanciamiento aquella temporada que ahora nos parece muy lejana de los confinamientos, de los numerosos ingresos hospitalarios y, desgraciadamente, los numerosos fallecimientos, entre los cuales, pues quien más y quien menos, tenemos a alguien más próximo o menos, o amistades, y muchos, por desgracia, pertenecientes al mundo de la sanidad, y a otros mundos, como es también el mundo del periodismo, el mundo académico de la universidad, el mundo de la docencia y no, digamos ya, el mundo de las residencias tercera edad, es decir, aquellas personas que ya por su propia naturaleza estaban en una etapa especialmente vulnerable. Bueno, como consecuencia de la expansión del coronavirus, pues los espacios públicos, como sabemos, quedaron medio vacíos. La universidad es un buen ejemplo, pero también los centros de enseñanza, centros de trabajo, en fin, todos los ámbitos se vaciaron durante un tiempo y, como todo fenómeno catastrófico de alcance universal, pues no faltaron, como es natural, los predictores del pasado, los analistas del presente y algún que otro visionario del futuro. Y aquí a lo mejor tienen algo que decirnos acerca de cómo todo esto se ha gestionado desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista del periodismo por un lado, pero también desde el punto de vista de quienes han estado en el día a día, a pie de obra, en el cañón, llevando la parte más ardua y más ingrata. Yo creo que, bueno, se dice que Bill Gates ya lo había predicho, que llegaría una pandemia parecida, pero lo cierto es que creo yo que ningún sistema sanitario en ningún lugar del mundo estaba preparado para lo que se nos vino encima. Si acaso estuvieron un poquito más avisados desde el principio, pudo haber sido gente o los gobernantes de Corea del Sur, de Singapur, probablemente de Hong Kong también. Pero la verdad es que al resto nos pilló, bueno, no vamos a especificarlo porque todos lo hemos experimentado, pero con el fin de darle vueltas al fenómeno de la pandemia, a sus antecedentes, a sus repercusiones futuras, y en concreto a sus repercusiones en lo que a nosotros nos afecta en el mundo de Salamanca y del mundo del complejo hospitalario y del tema hospitalario y universitario en Salamanca,
pues sabemos que lo que nos van a contar y lo que van a comentar y lo que van a debatir, a lo mejor entre ellos, porque nuestra idea es que ellos intervengan, pero que también intervenga el público y todo aquel que tenga algún tipo de pregunta, aclaración, duda, etcétera, pues lo manifieste después. A la misma velocidad que en algunos sitios se levantaron hospitales, recuerdo que hubo unos periodistas y politólogos que en un principio escribieron un libro que se llamaba Sopa de Wuhan y que llevaba como subtítulo explicativo Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Este volumen colectivo, que fue un tanto polémico y desde luego curioso en su momento, recogía materiales entre el 26 de febrero y el 28 de marzo, es decir, 2 semanas antes de que nos llegara el confinamiento, 2 semanas antes de que nos llegara el confinamiento. Y estaba dedicado al médico o investigador chino que advirtió del brote de esa nueva enfermedad, que fue reconvenido, que fue encarcelado y que finalmente murió como víctima del coronavirus después de haber sido tildado de alterador del orden social. Bueno, del libro se extraen varias conclusiones. Una de ellas es que ya por fin los gobiernos saben cómo poner en marcha mecanismos de excepción, de alarma, de emergencia y similares. Y yo creo que eso ha sido un gran avance. Por otro lado, la investigación, las vacunas, los virólogos, los biólogos, todos los que han investigado, sabemos que desde el punto de vista objetivo, y ahí están los datos, cómo disminuyó la mortalidad por el virus en relativamente poco tiempo. Es decir, ha sido una tarea cuyos frutos quienes nos acompañan aquí en la mesa habrán podido apreciar. Es decir, que no vamos a entrar más que en lo que, desde lo que afecta a nuestro entorno, que interpreto yo y quiero pensar que es a lo que ellos se van a referir, pero bueno, una vez más tendremos desde el punto de vista del periodismo el equilibrio entre la seguridad y la libertad. Ha habido no pocas falsas noticias, bueno, si son falsas no son noticias, pero sí a lo largo de todos estos meses, 2 años, supongo que habrá habido de todo y ellos lo conocerán muy bien porque entre otras cosas le tocaría la tarea de neutralizar en lo posible falsas alarmas y el poner un punto de realidad a lo que realmente sí que lo era, una realidad muy cruda. Una pandemia que ha requerido mucha solidaridad social, que creo que la ha tenido, supongo yo, es mi impresión en todos los ámbitos, que ha cobrado un elevado tributo sanitario y que una vez más nos ha puesto frente a lo que un filósofo llamaba el equilibrio entre la biopolítica, es decir, la gestión de la vida, y la necropolítica, la gestión de la muerte. Bien, no voy a decir yo nada más porque realmente son ellos los protagonistas de este encuentro y a ellos les cedo la palabra y si quiere después intervenir alguien del público, que sepan que tienen plena libertad para hacerlo. Así que aquí los tenemos y aquí les vamos a escuchar. Muchas gracias a vosotros y gracias de nuevo por haber venido todos los demás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Román Álvarez, presidente del capítulo salmanticense. Bueno, no sé si me oís, necesitamos... Vale, para que me oiga la cámara, vale, vamos, tenemos un micro, vamos a ir compartiéndolo nosotros, el otro micro está por ahí, para que podáis participar. Muchísimas gracias, como decía, Román Álvarez, presidente del capítulo salmanticense de Alumni. Muchísimas gracias también a Ángel Hernández, gerente de Alumni, al Centro de Estudios Brasileños, al Alumni de la Universidad de Salamanca, por acoger el guante cuando les propusimos esta primera actividad que hacemos desde la ASPE, desde la Asociación Salmantina de Periodistas y la universidad. También agradecer especialmente a mis compañeros de mesa, a Verónica Sánchez Romero, directora de Enfermería del Complejo Residencial Universitario de Salamanca, compañera, amiga, y a Luis Félix Valero Juan, profesor titular de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la USAL, también coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la COVID de la USAL, con el que hemos tenido tiempo de hablar estos días y hemos también trabajado de alguna forma conjuntamente en esta pandemia y esperamos poder hacer más cosas a partir de ahora juntos. Les agradezco de verdad que estén conmigo en esta mesa. Agradecemos a todos ustedes, a todos vosotros, los asistentes, a representantes, presidentes de asociaciones de pacientes que están aquí, compañeros de profesión, compañeros de la ASPE, periodistas de Salamanca, farmacéuticos, personas, salmantinos que estáis aquí hoy con nosotros en esta tarde que vamos a compartir sobre comunicación y pandemia. Un aviso para navegantes, como decía Román antes, esto es, nosotros vamos a hablar, vamos a ir lanzando aquí temas, pero la idea es que sea una tarde, una charla interactiva, o sea, que participéis, que podáis aportar, porque por suerte, por desgracia, este tema de la comunicación y la pandemia lo hemos vivido, lo hemos sufrido todos. Entonces, estáis quizá tan preparados como nosotros para aportar en todos estos temas. Voy a empezar hablando un poco de ese cambio que ha supuesto la vida. Desde hace más de 2 años, todos hemos visto cómo nuestro día a día se ha modificado. Somos testigos, somos supervivientes. Román hablaba ahora de que tenemos familias, amigos que hemos ido perdiendo. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contarlo y de estar aquí sobreviviendo a esta pandemia global, a esta pandemia mundial, la del nuevo coronavirus, la del SARS-CoV-2, que llenó nuestros hospitales. Todavía no los hemos conseguido vaciar del todo. Lo que sí vació fueron nuestras aulas, modificó nuestro día a día en la universidad. También se ha quedado bastante de lo que, no todo, gracias a Dios, pero se quedó bastante de ese aula virtual, de esa teleformación. Nos alejó de abrazos, nos alejó de reuniones. Gracias a todo estamos pudiendo hacer esto presencial, aunque tenemos también grabado, pero esto es un lujo, ¿no? Antes hablábamos que es raro no tener aquí el ordenador delante y poder estar con todos aquí, poder escucharnos y poder compartir. Desde luego todavía nos quedan cosas como la mascarilla, Román también lo comentaba, bueno, está aquí, está entre nosotros. Llegaron las vacunas, las famosas vacunas, ¿no? Todos empezamos a conocer las de Pfizer, las de Moderna, las de AstraZeneca, también los test de antígenos, los vacunódromos, las PCRs, llenó las páginas de los periódicos, abrió informativos, de radio, de televisión, bueno, en revistas, todo. Se fue colando el coronavirus en nuestras conversaciones, nos dejó ese tiempo parados en casa, recibiendo información todo el rato, queriendo información además muy complicada, porque no teníamos información tampoco mucha que dar, ahora lo comentaremos. Surgieron climas de opinión contrarios, surgieron todos estos negativistas, que todavía alguno queda, y también empezamos a ver palabras que tienen poder, empezamos a incorporar a nuestro vocabulario conceptos asociados a esta salud, a esta pandemia, que llegaron para quedarse. En algunas otras charlas se ha hablado de cómo la RAE incluía en su diccionario de forma oficial palabras como cubrebocas, como nasobuco, que eran sinónimos de mascarilla, como hisopado, ¿no? La prueba consistente de tomar esa muestra biológica, hemos empezado ya a conocerlas, a incorporarlas. También el tema de la burbuja social, de esa distancia social. Nosotros en el hospital incluso lo hemos puesto físicamente en algunos asientos, ¿no? 1,5 metros, 2 metros de distancia social, está allí la pegatina. Ahora que estamos trasladando una parte, yo las estoy quitando de algunos lados. Y el tema de la nueva normalidad también se incorporó, y hoy hablaremos un poco de todos estos conceptos, de todas estas palabras. Incluso el propio término COVID, coronavirus, sí se conocía, pero no se había interiorizado como ahora. Se han actualizado términos también relacionados con la vacunología y hoy hablaremos de todo esto también en esta primera charla, como digo, en colaboración con Alumni. Yo quiero empezar, no me enrollo más, lanzando a la mesa y a vosotros, al público, una pregunta muy amplia. 2 años de pandemia, podemos ya hacer un balance. No sé, Verónica, Luis, si pensáis que se ha comunicado bien la pandemia, y cuando digo esto me refiero a si se ha comunicado bien en la pandemia, si se ha comunicado bien durante la pandemia y si se ha comunicado bien sobre la pandemia. No sé si queréis empezar, le cedemos que me encargo esto. Gracias. Bueno, lo primero agradeceros a todos que estéis aquí y también tener este espacio para compartir mi opinión y mi experiencia en todo esto. Yo creo que, bueno, pues después de 2 años sí que podemos hacer un balance. En marzo del año 20, pues cuando empezó todo esto, creo que ninguno de nosotros, y yo como sanitario,
pensaba que iba a vivir una experiencia profesional y personal como la que he vivido. Y además es que no solamente es eso, sino que ha cambiado nuestro mundo, nuestra manera de vivir y ahora también nuestra manera de trabajar. En cifras, el balance en cifras lo tenéis disponible porque creo que ahora vivimos en una sociedad en que la transparencia es un valor, que luego hablaremos también de eso, Diego. Y bueno, pues las cifras oficiales las tenemos ahí. Contagios en España, pues más de 11 millones, más de 100.000 muertos. Bueno, hay unas fuentes que son oficiales, otras no tanto, pero las cifras las tenemos ahí para verlas. Y en estos 2 años, para mí como profesional, lo que hemos vivido en el hospital es que ha sido una oleada, nunca mejor dicho, de 6 olas continuas con sus hospitalizaciones, con sus contagios, con sus fallecimientos. La primera ola fue un tsunami absoluto en el que creo que la palabra que lo define para nosotros fue incertidumbre ante lo que acontecía. Y la segunda que más nos impactó fue confinamiento, porque eso nunca lo habíamos vivido de esa manera, por lo menos. El confinamiento a nosotros en el hospital nos permitió evitar el colapso y manejar una situación muy grave, pero que bueno, tuvimos éxito gracias a ese confinamiento de la sociedad y al gran trabajo de todos los profesionales. Cuando llega la segunda ola, pues parece que lo teníamos todo controlado, que gracias a ese confinamiento de esos 2 meses, pues habíamos salvado la situación, pero es que lo peor todavía no había llegado. Entonces, para nosotros esa segunda ola pues supuso que en el verano pues tuvimos que otra vez preparar el hospital, tuvimos que cancelar muchas vacaciones, volver a trabajar para poder volver a esa asistencia. Es verdad que esa segunda ola fue diferente en las regiones del país y no todos lo vivieron de la misma manera. Luego la tercera ola pues arrancó previo a las Navidades. Recuerdo que en esas Navidades ya se daban instrucciones a la población, desde las reuniones con los familiares, esos vídeos a veces que intentaban, que supongo que también es una estrategia de comunicación, intentar infundir un poco de miedo para evitar acciones o algún tipo de situación que pueda en este caso contagiar a los mayores, que eran los más vulnerables. Y la tercera ola que vino en esas Navidades, pues bueno, pues también fue dura, pero a la vez en enero vimos un poco la luz porque llegó la vacuna. Entonces, en enero del 2021 ya estábamos saliendo de la tercera ola, vino la vacuna y la cuarta ola nos pilló un poco pues bajando ya esa tercera. Entonces, la cuarta ola fue un poco más suave. Pero ya teníamos la vacuna, habíamos empezado a vacunar a nuestros profesionales, que fue todo un reto, os lo aseguro, pero ya con esa tranquilidad pues se trabaja de otra manera. Bueno, la cuarta ola vino la quinta ola vino ya relacionada con las restricciones, se habían quitado las restricciones, teníamos la mayoría de la población adulta vacunada, entonces esa quinta ola afectó sobre todo a los más jóvenes. ¿Os acordáis? Previo a las vacaciones, a los viajes de fin de curso, pero nuestra población adulta estaba vacunada, entonces el impacto no fue tan mayor. Y la sexta ola pues, ha venido marcada por la variante de Ómicron, que ha sido explosiva, con una incidencia altísima, pero realmente para nosotros en el hospital lo hemos vivido ya con un entrenamiento, os aseguro que importantísimo. Ya tenemos la situación, aunque es grave, sabemos controlarla y la respuesta es inmediata ante todo eso. Las vacunas nos han demostrado que a pesar de que hay variantes tan explosivas, tan contagiosas con esta virulencia, pero la gravedad, la vacuna hace que sea menos grave el proceso. Entonces, bueno, pues eso también nos ha permitido al hospital manejar esa situación. Eso es un poco la experiencia de todos estos 2 años en el balance como profesional. ¿Crees que se ha comunicado bien esas 6 olas? ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Ha habido algún fallo? Creo que a lo largo de todo esto pues hemos ido aprendiendo y yo desde luego creo que la parte de las instituciones en cuanto al gobierno y demás, bueno, pues ahí lo que hemos visto todos también es eso, ¿no? Que a medida que íbamos avanzando se iba transmitiendo esa información de una manera, quizá al principio se ha caído a veces, es mi opinión, en una estrategia que no sé si es la más acertada, pero para intentar no alarmar o no dar esa sensación de gravedad, pues
pues no dar no toda la información, sino no alarmar y hacerlo de esa manera. Pero bueno, creo que si la población, si pues si todos tenemos información podemos elegir y sabemos ahora que tenemos muchísimas fuentes y el peligro de eso es saber a qué fuente tenemos que acudir, que no todas son fiables. Pues creo que hemos ido aprendiendo todos. Diego, ha sido duro, y para todos. Entonces, en estos 2 años hemos ido aprendiendo porque nunca nos habíamos enfrentado a nada igual. Bien, muchas gracias. No vamos a empezar. Os agradezco muchísimo desde el primer momento que me dijo Nacho la invitación de estar aquí. Estuve encantado y dije que sí rápidamente. Y bueno, pues aquí estamos entre amigos porque ya nos conocemos más por voz y detrás de una mascarilla que personalmente, pero nos conocemos. Bien, pues la verdad es que es difícil hacer un resumen de un balance. Claro que podemos hacer un balance y si hay que decir si positivo o negativo, yo personalmente diría que es un balance positivo, a pesar de que, como ha dicho Verónica, tenemos 11 millones de casos, más de 100.000 muertes, pero afortunadamente en el momento actual contamos con vacunas, contamos con una serie de conocimientos que todavía nos quedan muchos, pero hemos conseguido pues, que haya un 94% de la población mayor de 12 años que está con pautas completas de vacunación. Entonces, quitando la parte negativa, el precio que nos ha tocado pagar a todos en términos de morbilidad, en términos de muertes, en términos de sacrificio individual, en términos de salud mental, creo que el balance es positivo porque hemos avanzado muchísimo en el conocimiento. Como bien ha dicho Verónica, hemos avanzado muchísimo en nuestras capacidades para manejar una situación que no conocíamos, de la cual no existía nada en absoluto. Y entonces, si podemos decir una frase desde mi punto de vista y desde mi punto de vista de gestión de lo que ha sido el problema en la universidad, ha sido un balance positivo. Hemos vivido las mismas olas, hemos empezado y hemos terminado las olas, la intensidad puede haber sido más o menos igual, pero yo he de reconocer que el estrés y el sufrimiento y probablemente la desesperanza que hayáis tenido vosotros no ha sido lo mismo que la que hayamos tenido nosotros. Además, nosotros hemos estado gestionando población cuya percepción del riesgo era menor y, afortunadamente, el riesgo y la posibilidad de cuadros clínicos graves y de muerte pues era bastante más reducido. Pero hemos vivido, como te decía, las olas. Nosotros en la universidad hemos tenido, desde el primer momento, desde el señor rector, tenía muy claro que la idea era vivir con el virus, aprender a vivir con el virus cuando todavía no sabíamos cuánto tiempo iba a permanecer, porque pensábamos que iba a ser una gripe que iba a desaparecer en marzo, y es uno de los errores que hemos tenido. Pero la idea era aprender a vivir con el virus, minimizando el riesgo de infección, y lógicamente nuestro objetivo era el mantener o que se viera repercutida la actividad académica en todos sus campos de la manera menor posible, minimizar los riesgos en todos los campos. Lógicamente hemos tenido que ir evaluando a lo largo de las etapas. Y pues a nivel universitario, dentro de las olas, yo podría distinguir 3 etapas. Una primera etapa en la que estábamos todos confinados, en la que a nivel individual, por videoconferencias, estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero a nivel de actividad de gestión académica, la verdad es que estábamos todos confinados. La prioridad era que la docencia siguiera funcionando, siguiera activa, que la docencia siguiera con una calidad suficiente, o sea, que no perdiera esa calidad.
Otro de los objetivos era seguir manteniendo el trabajo, el teletrabajo y poner en marcha una serie de infraestructuras y actividades para que la actividad docente, investigadora y administrativa siguiera funcionando. Y desde el primer momento hemos estado trabajando y colaborando cada uno, porque esto ha sido una batalla de todos y percibiremos a unos como héroes y a otros menos, pero esto ha sido un trabajo de todos. Y en esta primera pandemia pues se han hecho muchas actividades a nivel sanitario. Hemos colaborado en la elaboración en las pruebas diagnósticas PCR, se han cedido espacios como el Colegio Arzobispo Fonseca para que sirviera de hospitalización y de seguimiento de pacientes. Se han elaborado pantallas protectoras, se han elaborado EPIs, en un principio en los laboratorios de una manera nada industrial se generaban hidrogeles, etcétera, etcétera. Siempre ha habido una colaboración estrechísima entre el hospital, entre especializada, entre atención primaria, gerencia, autoridades a nivel sanitarias, a nivel académico. Empezamos con tercera o cuarta ola, pero para nosotros es la segunda etapa en la que teníamos que optar por la presencialidad o seguir manteniéndonos en casa. Se optó por la presencialidad segura, se optó por una semipresencialidad segura en un principio, en el cual se establecía un modelo híbrido en el que, con el fin de reducir los grupos de individuos, se hacían alternativamente docencia virtual y docencia presencial. A la vez, de forma paralela, pues se puso en marcha todo un sistema de prevención de riesgos laborales en todas las instalaciones de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, como no es un sistema sanitario, pero estaba obligado en colaborar en todo lo que se pudiera colaborar. Entonces se establecieron vínculos y unidades de primaria especializada con la universidad con la finalidad de contribuir a la identificación de casos, al rastreo de casos, a programas de cribado, una colaboración en todo en ese sentido. Y se puso en funcionamiento un sistema de vigilancia epidemiológica con toda una estructura de vigilancia epidemiológica, en constante coordinación todas las unidades COVID y todas la cabeza y la comisión de COVID-19 con las autoridades sanitarias. Estuvimos haciendo cribados a estudiantes de ciencias de la salud para que pudieran incorporarse a las prácticas. Estuvimos dentro de lo posible haciendo programas de cribado en el resto de la población, intentando dentro de lo posible, para no presionar el sistema sanitario, vacunación de grupos de población. Y bueno, pues hemos conseguido sobrevivir y sobrepasar esa ola, manteniendo unos niveles de docencia presencial importantes y considero que de calidad. Y la tercera, la tercera etapa, ya se optó también por una presencialidad absoluta, manteniendo todos los sistemas de prevención de riesgos y manteniendo todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en el momento actual? Pues pasamos a lo que se denomina ahora el periodo tras pandemia aguda, en la cual la gestión de la pandemia se incorpora al sistema sanitario con los sistemas de vigilancia habituales como cualquier otro proceso de tipo respiratorio, y por lo tanto se ha liberalizado la realización de pruebas de cribado, de aislamientos, de cuarentena, lo que nos da una cierta sensación pues de normalidad, o por lo menos había un profesor que decía que una pandemia no termina hasta que no nos acostumbráramos con los muertos. Y efectivamente sigue habiendo muchos muertos, nos hemos acostumbrado a ellos y parece que no hay pandemia. Pero bueno, estamos en alerta y tenemos que estar en alerta, porque desde la peste negra hemos tenido periódicamente, cíclicamente, pues pandemias con distintos patógenos. Entonces, el balance desde mi campo, positivo. Es decir, creo que hemos luchado mucho toda la comunidad universitaria, pero hemos conseguido
con un buen nivel el objetivo que teníamos, y espero que la colaboración que hayamos podido aportar haya contribuido a aligeraros el este. Y la otra pregunta, que me pongo a hablar vamos a hacer y... un experimento. Sí. Ellos están contando cómo han vivido, cómo ha sido esa percepción, ¿no? desde el hospital y desde la universidad. Y yo quiero saber si todo esto que están contando, mucho de ello ha sido comunicación interna, ha sido transmisión dentro de los equipos directivos, de las instituciones. Quiero saber si todo esto que os ha contado Verónica y Luis os ha llegado a vosotros. O sea, en estos 2 años vosotros habéis percibido todo esto que os han contado, o lo que están contando ahora es novedoso. Contadme alguno, contadme si ahora os habéis sorprendido lo que os estaban contando ellos, o lo habíais ido viendo en estos 2 años. ¿No seáis tímidos, alguno? Vale. ¿Que no los hay? ¿O que no hay tantos muertos ya, yo creo. No hay. O sea, yo tengo esa información de que ahora ya no hay tantos muertos. Vale. Es lo que recibo. Y durante estos 2 años de pandemia, vosotros, ¿cómo habéis percibido la universidad con estas 3 fases? ¿Habéis percibido al hospital con estas 6 olas? ¿O cómo habéis percibido estos años de pandemia? Esto nos va a servir para ver si se ha comunicado bien la pandemia o no. Claro, porque... Mira, sobre todo, además, digo, porque hay una cosa que yo como profesional sanitario y bueno, estoy representando aquí a nuestro hospital también, lo que detectamos y lo que yo detecto en mi día a día de los profesionales de mi equipo es, y supongo que eso sí que os ha llegado a vosotros, es ese cansancio de los sanitarios, ese desgaste físico y mental, que ahora se ha puesto además mucho el foco en la salud mental. Y luego, por otra parte, que hemos prestado atención exclusivamente a una patología durante mucho tiempo. Y eso ahora lo estamos pagando porque hemos prestado atención a COVID y solamente nos ha permitido tratar lo urgente en los casos en los que podíamos tratarlo. Entonces, ahora hay enfermedades crónicas. Bueno, pues todo eso lo estamos, tenemos a la cola ahí, pues muchos procesos, muchos enfermos que no han podido ser atendidos en el tiempo en el que el COVID nos hizo el hospital para uso exclusivo, y eso es importante. Yo creo que eso sí os habrá llegado, porque son las 2, yo creo que el impacto mayor que tenemos ahora en el hospital, en los profesionales y en nuestros pacientes. Claro. Porque nosotros sí que, desde las instituciones, esto que os estamos contando, tenemos la sensación de que lo hemos comunicado bien, de que lo hemos comunicado bien para afuera, de que hemos tenido, Verónica hablaba de transparencia, hemos lanzado datos, quizá muchos datos, hemos abierto todo, menos las puertas. O sea, las puertas las hemos cerrado, pero al cerrar las puertas, porque realmente estabais todos en vuestras casas, estábamos todos en nuestros confinados, ¿no? Teníamos solo esas ventanas que eran quizá la televisión, la radio, los periódicos, pero lanzábamos, que es un poco hacia donde voy a ir ahora, hacia, no sé, si lanzábamos demasiado hacia esa transparencia, y llegó un momento en el que cuanto más lanzábamos, más demandabais también vosotros, necesitabais, o la sensación es que, aunque lanzábamos mucho, no estábamos lanzando lo que queríais, o incluso hemos lanzado tanto que hemos llegado a esos conceptos que pueden ser la infoxicación o la infodemia, hemos llegado ya a un punto demasiado, hemos saturados, ¿no? Llega un punto en el que ya estamos cansados de abrir todos los días con esto, o de leer todos los días esto. No hay más temas aquí en el... No sé qué opináis, no sé si alguien quiere participar. Sí, por favor, tenemos ahí un... A mí me parece que en cuanto a la comunicación, si no le importa, no se quite la mascarilla. Le oímos bien. Toma. Si no le importa, no se retire la mascarilla para hablar. Gracias. Ya es una obsesión, pero que hay que cumplirla. Gracias. Bueno, quería comentar que en cuanto a comunicación, yo creo que la comunicación no ha sido toda lo neutra que debería de haber sido. Y lo dice claramente cómo distintas comunidades lanzaban mensajes totalmente distintos de unas a otras.
Por lo tanto, me parece que ese es un punto que en parte ha estado ideologizada la información. Y luego hay otra parte de la pandemia que se ha obviado bastante, que es la repercusión psicológica y psiquiátrica, que ha sido todo muy dirigido a todo lo somático, a todas las muertes, a la incidencia de ingresados, de contagios, etcétera. Pero eso desde el primer momento, y no es porque no se sepa, porque es que la medicina del alma está tan estudiada como la otra, vamos, como la somática, pero que como siempre ha estado en un segundo lugar. Y eso ha tenido repercusión tanto en la gente que se moría, la crueldad con que se han muerto, si eso no hubiera sido más, se podría haber aliviado de alguna manera, ¿no? O sea, se ha dedicado solamente a la muerte, al contagio, a tal. Yo creo que eso le ha faltado ahí un punto, y los confinamientos también. Los confinamientos tanto en las residencias como en los domicilios. Que ha faltado, que yo comprendo que se ha hecho mucho y que a lo mejor no, pero que ha faltado una parte de comunicación desde el punto de vista psicológico, sobre todo cuando ahora mismo la información se hace a través de los móviles, en fin, de las nuevas tecnologías y tal, pues no, hay mucha gente que no llega, pues les está pasando ahora mismo la gente geriátrica con los bancos, que no los tienen asustados, que no pueden hacer sus temas diarios porque no lo saben hacer todo. Ahora, si no sabes manejarte un poco por internet o por el móvil, pues la gente que no está ahí al 100% está hecha polvo, ¿no? Entonces yo creo que a la pandemia le ha faltado eso, que ha habido ideología, no se ha informado igual, aunque vosotros decís, hemos informado lo que sabíamos, pero que es que vuestra información no es que tuviera sesgo, ¿no? pero que de alguna manera son los políticos los que deciden y filtran parte de las informaciones, creo yo. O por lo menos se ha visto claramente en comunidades. O sea que a mí me parece que debería de haber habido un consenso mucho más amplio, ya que es un tema objetivo, no tiene que haber habido nada de ideología, porque creo que esto no es de izquierdas ni de derechas, eso es un tema tan objetivo que vamos, yo he visto ese problema. Nada más. Yo hace poco leía no sé si en un blog o en un noticiario, que el Instituto Reuters había sacado una serie de países, bueno, concretamente hablaba de España, diciendo que España no ha sabido transmitir la comprensión del COVID a nuestra sociedad, principalmente porque no hemos sido capaces de segmentar la población para que diésemos la información en función de ese sector. Creo que hubo un intento de hacer programas infantiles de los niños preguntan o a la infancia o algo así, pero ese estudio decía que el principal defecto de España fue la transmisión de la información, era esa, a lo mejor también relacionado con dirigir. También es verdad que cada región o cada comunidad pues lo ha hecho, pues en cada ola se ha vivido de una manera diferente, lo que ha hecho también tomar decisiones, bueno, quizá basadas en eso, pero bueno, ahí ya es un tema político. Yo, desde luego, desde mi punto de vista, nuestra comunicación, para nosotros, a mí como en mi cargo, lo que primaba era la comunicación interna con mis profesionales para que pudiesen dar los cuidados necesarios y trabajar. Claro, la comunicación externa pues era otro campo. Ahí lanzo un capote a los profesionales, porque ellos muchas veces tenían que comunicar externamente también, cansados, sin saber muy bien, enfermos y demás, y a la vez teniendo que curar y cuidar. Entonces, yo muchas veces les pedía, es que necesitamos contar este tema. Y siempre estaban. Quizá en ese momento no estaban en su mejor momento para hacerlo, pero lo hacían. Y a lo mejor también hemos llegado a ese cansancio o a ese agotamiento. Y puede ser lo que dices tú, que a lo mejor determinados puntos o determinados públicos
no les haya llegado porque, o lo que decía él, porque iba dirigido como demasiado genérico y entonces, pues como lo de los bancos, o sea, tú lanzas y piensas que lo van a llegar, pero estás lanzando, no estás pensando tanto en el receptor, solo estás emitiendo, ¿no? Puede ser que a lo mejor hayamos tenido ahí algo, no lo sé. Yo creo que, no sé si hoy he estructurado todo en etapas, pero lógicamente si miramos para atrás, aunque nos parece poco tiempo, llevamos 2 años de pandemia. Una evolución de una enfermedad que no conocíamos a tener vacunas, tener procedimientos diagnósticos, tener medicamentos que pueden aliviar la sintomatología, y en cada una de las etapas, a medida que hemos ido solucionando cada uno de los problemas que se nos planteaban, teníamos que ir poniendo nuevas medidas y iban apareciendo otros problemas que hemos tenido que irlo solucionando. Teniendo en cuenta que todas esas soluciones de todos estos problemas han sido en un periodo de tiempo con una incertidumbre tan grande en cuanto a conocimientos, en cuanto a tiempo de actuación, porque no había tiempo para decir la semana que viene decido a ver qué hago con este paciente o decido a ver qué hago con este aula. Las decisiones tenían que ser de ahora para dentro de 5 minutos y cubrir las necesidades de un montón de personas y de individuos de la población. Y es más, lógicamente, somos humanos antes que cualquier otra cosa y lógicamente nos podemos confundir, pero tenemos que actuar con una falta de instrumentos y de conocimientos tan grande que puede dar lugar a confusiones, lagunas en la información, etcétera, etcétera. Pero era incluso decisiones que tomaba hoy por la tarde o que tomábamos hoy por la tarde con un paciente o con un alumno, mañana no nos servía. Esto es una situación de estrés y de fatiga desde un punto de vista profesional tremendo. Pero me estoy perdiendo un poco y parece que me estoy un poco como excusando. En hilo con las enfermedades mentales, hay que tener en cuenta que la fatiga pandémica, la exacerbación de las patologías mentales, que como otras muchas han estado abandonadas, las cardiovasculares, los cánceres, las patologías básicas, el acudir a un dentista, cualquier mínima enfermedad con mayor o menor repercusión o mayor gravedad, ha quedado abandonada. Lo urgente era evitar esas cantidades tan grandes de gente que se moría sola en los hospitales, y esa cantidad de gente que estaba en casa viendo una situación que era de película. Calles vacías, héroes por las calles, muerte, muerte y muerte. Y la enfermedad mental es una consecuencia de la pandemia. Y por eso la enfermedad mental se está empezando a tener en cuenta ahora. Ahora que hemos conseguido sobrepasar un poco la fase aguda de la pandemia y en la que tenemos que resolver los problemas que hay. Enfermedades mentales, COVID persistente, patologías complicadas, salud mental del niño, salud mental del anciano, salud mental del profesional, todos estamos tocando por la pandemia. Y en cuanto a la información, no es lo mismo la información y la manipulación la manipulación, estoy diciendo intencionadamente la información, al principio de la pandemia que 2 años después de la pandemia. Donde 2 años después de la pandemia se maneja la información, la población, el científico, el político, el influencer, todo el mundo utiliza esa información para intereses personales. Pero al principio de la pandemia estoy seguro que no. Al principio de la pandemia se han dado datos porque necesitábamos todos saber qué es lo que estaba pasando. ¿Cuántos estamos enfermos? ¿Cuántos nos estamos muriendo? ¿Cuántos se quedan en casa? Eso era fundamental. Y información que hemos dado de qué es lo que teníamos que hacer. Y en la primera fase, estoy seguro que todas las instituciones han dado esa información y han dado instrucciones para toda la población para que saliera adelante en lo mejor posible. Porque todo el mundo hemos hecho vídeos, lavado de manos, uso de mascarillas, todo el mundo ha hecho, la universidad desde el primer momento, y me consta que el hospital tienen programas desde el primer momento de apoyo psicológico. Probablemente a las personas que tienen más directamente y que se tenía que atender. Pero esos programas han existido. Ahora se requieren con mucha mayor intensidad. Y lógicamente, en cuanto a la información que hay que dar, yo considero que se ponen de moda muchas palabras, transparencia. Hay que dar
y la obligación de cualquier responsable sanitario, cualquier responsable de la salud pública, tiene que dar la información necesaria y suficiente para que el usuario o la población esté informada, esté tranquila y se fíe de nosotros. El exceso de información no va a ninguna parte. Yo, ¿qué gano con explicarle detenidamente la respuesta inmunitaria? No me sirve para nada. La población no puede gestionarla. Tienes que gestionarle información, instrucciones para que ellos se comporten, para que ellos salgan del problema, tengan confianza en ti y estén tranquilos. No podemos darle toda la información porque pidan toda la información cuando no la van a poder gestionar, no les va a aliviar en ningún momento nada del problema. Me voy a callar, ¿no? Fenomenal. Teníamos por allí, Charo, creo que querías... Yo creo que se me entiende. Creo que era porque lo están grabando y a lo mejor necesitan algún... Gracias. Las medidas que teníamos que tomar como sanitarios para la atención a los pacientes, yo creo que la comunicación interna sí que nos ha llegado bien. Y referente a lo que decía este señor de ahí adelante, es verdad que la comunicación a nivel general, por ejemplo, a mí, los familiares me preguntaban a mí que cómo lo veíamos, que qué opinábamos, qué estaba pasando en el hospital, es totalmente diferente. Pero la comunicación interna sí que llegó. Yo, a raíz de eso, voy a aprovechar porque yo tenía aquí uno de los temas que quería lanzar, era ese, cómo habíamos convertido de alguna forma a los sanitarios, a los profesionales vinculados de alguna manera a la salud, en fuentes. Con los epidemiólogos, los vacunólogos, ¿no? Llegó un momento en el que había de todo, ¿no? Había incluso todólogos por allí en los programas, pero íbamos a nuestras fuentes cercanas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. A mí me pasaba, ¿no? Yo tengo grupos de amigos que incluso tuve que silenciar y tuve que cargarme del WhatsApp porque las primeras veces era de locura. O sea, empezaban a decirte, no, es que eso que estáis diciendo es mentira. ¿Cómo que es mentira? Que no es mentira. O sea, es que estáis lanzando... No, es que esto es lo que... ¿no? Entonces yo quería ver un poco que habláramos sobre estas fuentes. Que habláramos todos, que habláramos en la mesa y que habláramos con vosotros. Cómo nos encontramos con esas fuentes cercanas, porque quizá no confiábamos en las fuentes oficiales y nos encontrábamos con esta situación tan extraña que teníamos, entonces teníamos que preguntar pues a Charo, que trabajaba allí, que estaba en urgencias, o a Verónica, o a la universidad, y cómo nos parecían esas fuentes más fiables, y cómo empezaron a surgir esas fuentes extraoficiales, que de alguna manera, o la mayoría de las veces incluso, nos sirvieron como fuentes oficiales, porque ellos estaban recibiendo la información a nivel interno y estaban expandiendo esa información. No hubo disonancias, alguna también. O sea, hace poco nosotros veíamos en el hospital, que fue muy curioso además, en un medio de comunicación salía una entrevista, 2 años de pandemia, sería una entrevista a una enfermera, ¿no? Una enfermera que decía que terrible todo, que no habían tenido EPIs, que habíamos tenido guantes de las peluquerías. Nosotros no hemos tenido ahí guantes de peluquerías. Y bueno, y era todo muy disonante en esa enfermera. Para empezar, ahora, si quiere, Verónica puede rematar, pero la foto, o sea, el propio periodista, cuando recibe esa información, ya la recibe con dudas. Porque la foto que manda esa persona es una foto así. Entonces, ya dicen, aquí algo raro hay. Bueno, pues esa persona ni siquiera era enfermera. Esa persona era sanitaria, había trabajado allí, pero... No en una unidad COVID. No en una unidad COVID, y era una fuente, en teoría, cercana para ese medio, pero completamente pero no la más fiable, efectivamente. No fiable. Entonces, no sé cómo veis vosotros este tema de las fuentes. Vosotros, si lo habéis sufrido, como decía Charo, sí, claro, o lo habéis vivido. Claro, por supuesto. Evidentemente hemos sido fuentes de información a nivel profesional para nuestros superiores cuando nos han pedido nuestros datos para la toma de decisiones, para el manejo de las situaciones. De hecho, nosotros a diario, para tomar decisiones e ir avanzando en la gestión, teníamos que ver los datos, evidentemente comunicarlos y en función de eso íbamos avanzando. Eso era obligatorio, esa fuente tenía que ser, sí o sí,
oficial. Y luego, pues lo que tú comentas también, Diego, que nuestros familiares nos preguntaban a nosotros para saber realmente qué pasaba en el hospital. Bueno, pues evidentemente dependiendo a quién tenías que transmitir esa información, pues tenías que cuidar mucho, porque no es lo mismo dar la información a una persona adulta que si tú tienes hijos pequeños. Bueno, dependiendo, creo que había que tener ese tipo de filtro, ¿no?, para poder transmitirlo. Y luego yo también creo que es que cuando, y relacionado con lo que decía antes Luis, es que cuando se nos exige, en general a todos en estas sociedades tan transparentes, pues que tengamos tanta información no significa que tengamos la verdad. Tenemos mucha información, pero a veces tenemos tanta información que no sabemos sacar lo verdaderamente útil. Entonces, nuestra labor sería, pues, dar esa información un poquito más, en nuestro caso, pues, jerarquizada o de más accesibilidad, etcétera. Porque si no, pues, evidentemente, la transparencia, pues, a lo mejor no es tan valiosa si no somos capaces luego de utilizar toda esa información. Y luego también, pues, creo que y me vais a permitir que comparta con vosotros una reflexión de un filósofo que me lo apunté, relacionado cuando hablamos tú y yo de la transparencia, Diego, de los medios de comunicación. Me llamó mucho la atención una reflexión de un filósofo alemán de origen coreano, que me vais a permitir que lea cómo se llama, porque es un poco complicado, Byung-Chul Han, que dice que la sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, que a causa de la desaparición de la confianza se apoya en el control. Es muy interesante esta reflexión. Ahí lo dejo. No, está claro, y bueno, ahí se acuñan una serie de términos que si vas en contra de ellos son políticamente correctos, pero tú ya has vuelto dos veces al mismo concepto. Lógicamente hemos sido fuentes. Nosotros, y probablemente me esté adelantando un poco a las preguntas tuyas, estamos en contra de los memes, o como se llamen, los influencers, no todos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué mejor fuente en esos momentos que una persona, un sanitario? Que un sanitario tiene un conocimiento, y tiene un conocimiento que, si os fijáis las medidas de prevención que han resultado que son eficaces, son medidas antiguas, no son nuevas. Es un lavado de manos, es una protección de la boca cuando vas a estornudar, es una mascarilla, que son medidas universales para procesos respiratorios y que llevan viniendo desde hace mucho tiempo. Tú les dabas la información de si era mucho o poco la cantidad de gente o la sobresaturación que había en el hospital. Pero, tal y como lo has dicho, lo que tú estabas haciendo con cualquier familiar o con cualquier persona que, estando enferma, te llamaba a casa, y te llamaba por la mañana, por la tarde, por la noche, con una patología muy grave en casa, con miedo a ir al hospital, con un sistema sanitario saturado que no le podía nada más que atender por teléfono, lo que hacías, estoy segurísimo, que es darle la información necesaria para que él sepa, esté tranquilo y no le generes una intranquilidad. Cuando te llamaba, a mí me llamaban por teléfono, porque aquí era el consultorio, vosotros lo habéis tenido 24 horas al día durante 7 días, 365 días al año. ¿Cuál era la mejor satisfacción? Cuando una persona con una ansiedad y con una intranquilidad tremenda y un miedo tremendo, terminabas de hablar con él y estaba tranquilo y te daba las gracias. No porque te diera las gracias, porque muchas veces ni nosotros sabíamos qué es lo que tenían que hacer. Y la única función que hemos hecho ha sido tranquilizarles, ser transparentes, decirles la verdad que ellos pueden gestionar, que pueden utilizar y que les da una tranquilidad. No les hemos mentido en ningún momento. A lo mejor no les hemos dicho toda la información, pero no le has mentido, le has dado la información que necesitaba y has hecho la función que esa persona necesitaba. Entonces, yo creo que hay que tener, y somos fuente buena porque
siempre se recomienda en la prensa, la comunicación colectiva, etcétera, etcétera, el ir en contra de los bulos, las falsas noticias. Lo primero que se recomienda siempre es acude a una fuente que sea fiable. ¿Qué más que un sanitario? Y teníamos muchas lagunas, no sabíamos nada. Sabíamos lo que sabíamos, ahora sabemos muchísimo más o sabemos muchísimo menos. Pero éramos una fuente fiable, sin lugar a ninguna duda. Sí, también relacionado con eso, nosotros en el hospital, cuando, como consecuencia del confinamiento y de las restricciones estrictas, bueno, pues los enfermos estaban solos. Nosotros trabajábamos y estábamos los enfermos solos, sin familiares, sin acompañantes, y los sanitarios. El vacío que deja el acompañamiento, bueno, pues de alguna manera lo tuvimos que suplir con la figura de las informadoras, que era el personal sanitario que sirvió de nexo de unión con el paciente y su familiar. No solamente facilitaba el trabajo al resto del equipo de médicos, enfermería, técnicos en las tareas de asistencia a esos pacientes, sino también generaron una confianza en llamar a las familias, decir, tu padre ha pasado bien la tarde, me dices del médico que si le puedes traer el audífono. Eso hacía que hubiera una persona que estaba en contacto con mi familiar y que yo le iba a poder ver a los ojos y le iba a decir qué tal está mi padre, qué tal está. Bueno, fue importantísimo. Eso es, efectivamente. Y la gente con la que tú comunicabas, que seguro que no conocías a nadie, se estaba, a través tuya, se estaba despidiendo de su familiar y le dabas una cierta tranquilidad. Sí. Ha sido bien. Y además en esos profesionales la empatía, la fortaleza que demostraron fue importante, porque la carga emocional os aseguro que fue muy, bueno, importantísima. Pero fue fundamental ese tipo de comunicación, ese canal. Y era muy difícil también, porque pensar que esas personas estaban con los EPIs completos, no se les veía casi ni nada más un poquito los ojos y a lo mejor alguno ni eso. Entonces, en ese punto, quería yo traer ahora un poco cómo fue, gracias a las nuevas tecnologías, tuvimos donaciones, tuvimos, no sé, evolución también, ¿no? Con tablet, con móviles, cómo hacíamos para ver a la otra persona. Entonces, era una manera de humanizar esa atención, esa comunicación también con los familiares y con los pacientes, esa comunicación intermedia. Pero fue muy curioso porque, por un lado, esas nuevas tecnologías nos sirvieron de manera buena para esto, pero también generó ese periodismo ciudadano que, entendido malamente, nos encontramos con, sobre todo en esa parte para allá de los medios, con un montón, ya lo hemos comentado ahora, de bulos, de noticias falsas, de noticias que no eran falsas pero que tampoco eran la verdad. Y ahora quería que habláramos un poco de esto y quería lanzar yo un par de anécdotas que tuvimos en relación a esto. Y una de las, nosotros, sobre todo en esas primeras olas, cuando no se sabía mucho, como decía Luis, se intuía bastante, había muchos grupos, ¿no? de WhatsApp, la mayoría de ellos no oficiales, en los cuales pues, se comunicaban y se hacían y se buscaban las historias. Entonces, todos los viernes por la noche teníamos alguna sorpresa de comunicación, que era ya la que nos fastidiaba el fin de semana y ya la que nos descolocaba. Y surgían los viernes, yo no sé si la gente llegaba, llegaba una inspiración, entonces pues hacían cosas, la mayoría de las veces eran cosas buenas, me refiero, no cosas malas, pero salían desde una voluntad, ¿no? de una idea buena, ¿no? Y yo me acuerdo una de esas noches, que fue bastante complicada, a nivel de comunicación y a nivel de ayuda, de cómo con las... Bueno, resulta que alguien decidió que desde Salamanca se estaban pidiendo aquellas famosas máscaras del Decathlon, que eran de meterse de buceo y todo eso, porque días antes habían estado probando en algunos hospitales y tuvimos la suerte o la desgracia de que en nuestro hospital a alguien se le ocurrió que era buena idea probarlo. Entonces se lo probaron y se hicieron unas fotos. Y se compartieron en uno de estos grupos de WhatsApp, en el cual de manera informal estaban hablando y estaban, como no sabíamos mucho, pues estaban ellos, nuestros profesionales, un poco viendo. Bueno, pues de esos grupos de WhatsApp
Y de esa voluntad o buena voluntad salió por ahí y hubo una persona del hospital que decidió, no sé cómo bien cómo el teléfono estropeado se fue desarrollando y decidió poner en sus redes sociales que, por favor, la ayuda ciudadana y que nos mandasen al hospital todas las mascarillas de estas de buceo, máscaras de buceo que hubiera en Salamanca. Y que la mejor manera para hacerlo, no sé muy bien por qué, era llevárselo esa noche de viernes a la policía local. A llevárselo a la policía local había que llevarle las máscaras de Decathlon. Bueno, nosotros llevamos, en ese tiempo estábamos trabajando casi todo el rato en el hospital, además teníamos también, nos digo, la desgracia, yo creo que la desgracia de que podíamos movernos con cierta libertad, entonces pues salíamos, volvíamos, estábamos allí todo el día, luego volvíamos con miedo a casa, estábamos allí, bueno. Me llama por teléfono desde el ayuntamiento y me dicen, Diego, no sé si estáis pidiendo más. Yo no estamos pidiendo nada. Desde comunicación no hemos hecho ningún llamamiento ni hemos hecho nada. Ya es que está bloqueada la centralita de la policía local. Porque está viniendo todo el mundo a traer, estaban saliendo y están llamando para que vengan a buscar las máscaras del Decathlon. Ya, pero es que no hemos pedido. Bueno, llamamos al equipo directivo, buscamos, tal. No, nadie ha pedido estas máscaras del Decathlon. Bueno, pues hablamos con el ayuntamiento lanza un comunicado en sus redes sociales diciendo que por favor, que no es verdad. La gente contestaba al comunicado diciéndole, no sabéis, nos estáis mintiendo, sí que es verdad, yo tengo un amigo en el hospital y sé que es verdad que lo están pidiendo. No era verdad, bueno, resulta que en el hospital les estaba recogiendo, o sea, la policía les estaba recogiendo y les estaba llevando al hospital. Y en el hospital, nuestro supervisor de guardia de ese día los estaba recogiendo. Yo llamo al hospital y le digo, me ponéis con el supervisor de guardia a ver qué pasa con... Me ponen con el supervisor de guardia, encima una persona conocida, cercana, y le digo, ¿qué pasa con esto? Y me dice, no, es que yo pensé que nos están trayendo mascarillas. Claro, pensad que en esos primeros momentos el hospital recibía, la universidad nos donaba, las empresas nos donaban y llegaban allí mascarillas. Bueno, pues claro, en todo ese vorágine, en todo ese lío de la noche, del viernes, al supervisor le llama a alguien y le dice, oye, que estamos recibiendo máscaras. Y él cree que son máscaras, pero mascarillas. Dice, pues que vengan las mascarillas. Bueno, pues no sé dónde estarán las máscaras del Decathlon. Yo creo que la policía local puede poner una unidad anfibia ahora porque llegaron cientos de máscaras del Decathlon. Yo creo que ahora en el traslado nuestro han aparecido allí en los almacenes las máscaras del Decathlon estas y no las necesitamos para nada, para nada. Cuando hablamos con una persona que había subido esto a sus redes sociales, dijo, lo he hecho con toda mi buena voluntad, pensé que ayudaba. Me ha podido la ilusión. Yo hace poco lo hablaba con Verónica, era la frase. A nosotros les podía la ilusión, ellos estaban queriendo ayudar y estaban allí y ayudaban como podían y creían que de esta manera estaban ayudando. Y no estaban ayudando, estaban haciendo un lío gordo, porque ese día la policía estuvo colapsada, el hospital recibiendo cosas que no necesitaba, la gente poniéndose en peligro, haciendo todo tipo de estas cosas y pensando todos que estaban ayudando con estas nuevas tecnologías y con esta ayuda. Entonces, no sé, bueno, era una anécdota para contaros porque yo creo que es muy representativa. Pues sí, además es que desactivar toda esta información, que no es información, sino que es desinformación, pues lleva mucho trabajo. Nosotros, bueno, pues yo creo que los primeros 45 días de pandemia no salimos del hospital, no tuvimos descanso, pero es verdad que invertimos mucho tiempo en desactivar o dar la información correcta no solamente hacia el exterior, sino también entre nuestros propios profesionales que, gracias a las nuevas tecnologías nos ha facilitado el poder transmitir la información en tiempo récord, en cualquier momento, pero también se transmite de manera equivocada y desactivarlo requiere muchísimo esfuerzo. Hemos invertido mucho tiempo en eso. Pero bueno, supongo que es también parte de la parte menos, la parte negativa de estas nuevas tecnologías también, que nos permiten pues participar en muchos grupos, tener influencia y bueno, pues tenemos que manejarlo, también tenemos que gestionar eso, Diego. Claro, y lo hemos hecho, de hecho. Imagino que a vosotros os habrá pasado igual, o sea, son dos instituciones con muchos trabajadores. Y en un momento así, como decíamos, todos se han convertido un poco en portavoces, ¿no? de las instituciones. Entonces, ha habido comunicación de esta que ha fluido de manera natural, que a veces habrá generado algún pequeño lío. Pues yo, si te digo la verdad, no soy seguidor de redes. Yo estoy en eso, soy vintage. O sea que no he llegado a entrar a Twitter, a todas estas cosas. Sí es verdad que nosotros nos movemos en otro mundo diferente. La universidad ahí tiene su Facebook, tiene su Twitter.
habrá habido un seguimiento, pero yo personalmente no veo que haya sido un problema importante en ese sentido. Las redes, los medios telemáticos pues nos han dado la vida. Nos han dado la vida a todos para seguir funcionando, para estar en contacto con el exterior, para mandar información, para recibir la información. Porque nosotros hemos dependido de todas las fuentes que libremente estaban en Internet. Nosotros hemos tenido acceso, todo el mundo, a las revistas para las publicaciones que se iban teniendo. Teníamos acceso a la página del Ministerio de Sanidad, que para mí ha sido fundamental, porque sí es verdad que en esa página ha habido información bastante actualizada, por lo menos de directrices para actuar. En ese aspecto, ya te digo, no hemos tenido grandes anécdotas en las cuales se hayan generado bulos o que haya habido negacionismo, que lo ha habido y en determinados ambientes, pero creo que no ha sido una cuestión que sea lo más llamativo y no nos ha invertido tiempo. Es verdad que todas las instituciones sanitarias, de salud pública, a nivel nacional, internacional, han tenido que tener sus propios sistemas de identificación de noticias falsas, el propio sistema de neutralización y el propio sistema de información para gestionar bien toda esa información, que ha hecho perder tiempo, pero lógicamente ha cumplido su función. O sea, en ese aspecto habéis tenido suerte, porque nosotros, yo me estoy acordando de alguna más, os la voy a contar, porque me acuerdo otro día que estuve al borde del soponcio, porque decidieron, salió un vídeo en un medio de comunicación pequeñito, en el cual habían entrevistado a una enfermera y a una médico. Hasta ahí todo bien. Ellas, de manera libre, habían ido a ese medio sin avisar a nadie, ni al hospital, ni a sus servicios, ni nada, y se sentaron en la cafetería del... Haceos una idea, ¿no? Salen del hospital con sus ropas de trabajo y deciden salir a la cafetería de frente de la facultad y se sientan y les graban allí. Y les graban casi pues como si estuvieran tomándose un café entre ellas, ¿no? Entonces les van preguntando, con muy mal sonido, con una imagen un poco extraña, y en un momento determinado ellas, de manera muy ingenua, pues una de ellas llega a decir algo así como que este virus ha sido creado. Decide, pues ella lo podía haber creído eso, o la pillan, o lo dice medio de broma, no queda muy claro. La cosa es que hablando con la otra compañera, pues le dice, no, es que claro, este virus creado, tal. A mí casi me da un soponcio. O sea, digo, ¿cómo se les ocurre meterse en este berenjenal? ¿Cómo se les ocurre salir o sea, no es lo mismo que tú te estés tomando un café con quien quieras, o sea, ¿cómo se te ocurre salir de tu puesto de trabajo en un momento como estás ahora, tan tranquilo? Bueno, pues otro lío. Las llamamos, tal... Bueno, lágrimas, ¿no? Era un encuentro que teníamos todo el rato. Y nos volvieron a decir lo mismo, que se habían sentido un poco medio engañadas, porque ellas pensaban que ese vídeo era para una cosa del colegio de uno de sus hijos. Y le habían dicho eso, y habían accedido, y les habían grabado el vídeo, lo habían sacado allí. Bueno, pues el medio de comunicación le dio igual, el medio de comunicación le dio lo mismo. Pues una de ellas se llevó un disgusto bien gordo, porque decía, es que yo... Claro, ella veía que todo lo que... Además había trabajado fenomenal, había estado luchando todo el rato, había sido súper precavida en todo momento con él. Y se encuentra de repente este rollo aquí que ya no se lo quita nadie. O sea, es que este rollo tiene aquí ya. O sea, y te acuerdas allí en el Sí. y con las lágrimas allí en los ojos diciéndole, bueno, al final calmándole, no pasa nada, pero es que hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Y yo me acuerdo de dos momentos más que ahora nos reímos un poco, pero entonces fueron de disgusto completo. Ahora que se acerca la Semana Santa, bueno, pues en esa primera Semana Santa, ¿os acordáis que primero fue todo muy cerrado, ¿no? Entonces estábamos todos como muy constreñidos también, entonces las imágenes que salían pues eran imágenes pues de dolor, pero luego empezaron a salir como vídeos de sanitarios que hacían todo tipo de cosas, que bailaban, que cantaban, que ponían un papel en no sé dónde y llegamos incluso a verlo un poco como algo simpático, ¿no? Estabais en vuestras casas y os llegaban y noticias de color en la parte final del... Bueno, pues el Jueves Santo
11 de la noche, que debía ser la hora mágica, y de repente a mí me mandan un mensaje, un compañero de un medio de comunicación, y me dice, Diego, mira. Me mandan un mensaje de Instagram en el cual aparecen varias de nuestras profesionales en una planta haciendo una procesión de Semana Santa del Santo Coronavirus. Se habían dedicado ese rato, el día antes, cuando fuera, con su cacharro. Imaginaos, primeras olas, ¿no? Claro, Semana Santa o sea, problemas con los EPIs. Y allí, un muñequito hecho con los EPIs. Gente en las habitaciones, solos, preocupados, todos. Y estas personas allí, pasándoselo pipa. Bueno, pudimos desactivarlo, pudimos hablar con ellos mismos. Llegó un momento en el que los medios incluso no querían sacar esto. Decían, esto es terrible. O sea, yo saco esto ahora aquí y, bueno, pues ya nos causó un disgusto tener que ver qué personas eran, tener que llamarles la atención, pedirles explicaciones, ¿no? O sea, yo esto ya me abro un poco así en canal, yo con Verónica lo he comentado muchas veces, digo, a mí me producía una sensación terrible, porque yo digo, estas personas, cuando están grabando esto, ¿qué piensan? O sea, una planta COVID fastidiada. O sea, pues sí. Tuvimos 12 plantas. Claro, entonces teníamos, o sea, una planta COVID, 12 plantas COVID teníamos. O sea, una planta COVID allí, con pacientes COVID. O sea, si un paciente COVID se ha muerto durante, me parece terrible. Si un paciente COVID se ha muerto después, me parece terrible, peor todavía. Y si se ha muerto antes y luego tengo ganas de hacer la festividad, me parece terrible, el triple de terrible. Bueno, pues esto era el pan nuestro de cada día. Y al final las personas no lo hacían con ninguna intención y nos volvían a decir lo mismo, ¿verdad? Decía, es que somos de Zamora, es que echamos de menos hoy el Jueves Santo zamorano y es que nos ha salido así. Estamos estresados, estamos no sé... Bueno, y lo tienes que comprender, ¿no? Porque cada uno al final dices, claro, pero es que me parece... Sobre todo porque además no fue ajeno, o sea, fue estas grabaciones de vídeos fueron en todo el país, frecuentes, no solamente, evidentemente, pero es verdad que a nosotros, lo que a mí me incumbe en cuanto a profesional de enfermería en este caso, que para mí lo que prima es el cuidado al paciente, creo que todo esto puede romper la relación terapéutica con el paciente, porque, bueno, ¿cómo nos ven? ¿Qué transmitimos? ¿Qué imagen damos? Como tú has dicho, Diego, te pones, intentas empatizar, por supuesto, y ves esto como una ventilación emocional al estrés, a esa situación, pero no hay que olvidar nunca el paciente. Claro. El paciente, es que esa relación terapéutica es valiosísima, entonces creo que eso prima. Y luego voy a recoger una cosa que dijo Luis al principio, que somos humanos, claro, que también somos imperfectos y a veces, pues, en esa debilidad, bueno, pues puedes entender esto, pero es verdad que siempre somos profesionales y eso es lo que prima en nuestra profesión, el cuidado y el respeto hacia el paciente, eso es lo más importante. Lo pasamos mal con esas imágenes. Yo os voy a hacer, no sé si, como le he reñido a usted, yo creo que ya hemos cortado la conversación. No le he reñido. Me he puesto tan vivirlo que pues estoy encantado además con la presencialidad. Estoy aburrido de ordenadores y de pantallas de ordenadores. No sé qué iba a decir. Queda más mala. Sí, somos demasiado humanos. O somos humanos a secas. Eso que estáis comentando, si lo invertís, y yo lo voy a llevar a mi terreno y yo voy a defender a mis estudiantes, pero vosotros cuando salíais de guardia y veíais las reuniones de gente joven en la calle, después de 24 o 48 horas, ¿qué pensabais? ¿Cómo lo vivíais? ¿Cómo lo vivíais? ¿De acuerdo? Y cualquiera lo vemos, pero ocurre una cosa, yo sigo pensando que es un porcentaje muy pequeño, que a lo mejor dependiendo de periodos o de fatigas pandémicas haya podido ir aumentando, pero ese porcentaje pequeño que hace mucho ruido no es la mayoría, no es la mayoría. En ese aspecto, y ahora a mí me gustaría hacer una encuesta para dar información, ¿quién no ha mandado un WhatsApp ironizando o ridiculizando o diciendo una situación
que fuera de contexto relacionada con el COVID no es políticamente correcto. Y lo hemos hecho sin una mala intención. Probablemente lo hemos hecho con un juicio crítico, más o menos crítico, con el afán de divertir un poco, relajar un poco el ambiente y muchas veces sin saber la repercusión y la virulencia, o como se diga, lo viral que se puede hacer una cuestión de ese tipo. Lo que pasa es que la minoría hace mucho ruido y hace mucho daño. Y siempre hay gente que está esperando el más mínimo aspecto para sacarlo de contexto, sacar rendimiento y utilizar y obtener un beneficio de esa parte. Que al final todo eso, que es lo que genera, lo que decía usted, de falta de confianza, de una distorsión de posturas y al final pues todos los esfuerzos que hacemos parece que no cuajan por la desconfianza que hay. Esto pasó mucho también, como dices, con los alumnos, ¿no? Y con los jóvenes. Salían esos vídeos de las fiestas que parecía que eran la gran mayoría, pero no, eran pocos, pero generaban mucho ruido. Y entonces se les culpabilizaba y teníamos... Sí. O sea, bueno, voy a decir la mea culpa, era verdad. No era una fiesta inventada, pero era una minoría muy pequeña de la cantidad de estudiantes que tenemos, igual que puede ser con Nacho. Sí, por favor, participad, hablad, levantad lo que queráis, ¿eh? Menos violencia. Muchas gracias. Bueno, un comentario y luego la pregunta para los dos, para Verónica y en este caso para Luis Félix. El comentario es sobre lo que decías de las redes sociales, lo que aportan desde el punto de vista de la comunicación y el periodismo. Yo lo comparo con las autopistas. Las autopistas te permiten ir a 120 por hora en un espacio en el que antes ibas a 60, 70. El problema de autopistas es que la mayoría de la gente y el mundo de la comunicación circulamos en la dirección que hay que ir, pero te puedes encontrar con un kamikaze a 120 en la dirección contraria. Pues eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones en las redes sociales con este tipo de cosas. Pero la pregunta que os quiero hacer tiene que ver con una parte de la conversación. Vosotros dos, Diego es periodista, pero vosotros dos estáis ajenos al mundo, habéis sido consumidores, entiendo, de comunicación, y lo seguís siendo, pero os habéis convertido en muy poquito tiempo en fuentes informativas. Eso es un cambio radical, porque la mayoría de la gente no es fuente informativa, o lo es puntualmente por una cuestión del momento. Vosotros habéis tenido que lidiar con entrevistas, con ser portavoces de vuestras organizaciones en algún momento. Os quiero preguntar cómo ha cambiado vuestra percepción del periodismo y de los periodistas después de esto. Si vosotros tenéis una idea de cómo trabajaba un periodista o un medio de comunicación y habéis tenido que trabajar con ellos y que atenderles, que responder, con situaciones, entiendo, buenas y a lo mejor algunas no tan buenas. ¿Cómo ha cambiado vuestra percepción de lo que es el periodismo y los periodistas a partir de vuestra labor como fuentes? Qué buena pregunta. Sí, yo te la iba a devolver. Era qué opinaban ellos de nosotros después de muchas veces el no contestarles o el decirle que no podíamos hacerlo. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Y también va a ser un poco lo que decíamos antes. Hay un porcentaje que es muy ruidoso y muy llamativo y la mayoría no. Yo la experiencia que he tenido con la prensa ha sido buena. Esa concepción, y luego también tengo para criticar, ¿vale? Pero esa concepción que tenemos de formación de la información con tal de tener el titular, en mi caso, solamente ha ocurrido una vez, pero el contenido no estaba distorsionado. En el sentido de que muchas veces la prensa tiene la imagen de que de forma hace noticias falsas. Tiene una cosa muy buena, difunde mucho, llega a todas las partes, pero sí es verdad que muchas veces el sensacionalismo o la necesidad de un titular puede deformar o distorsionar la realidad de la información que se está dando. O sea, que es que eso es. Y la prensa es, como decir, es objetiva o es... no me doy cuenta. Quiero decir, todos intentamos ser objetivos hasta cierto punto. En teoría tiene que serlo, pero es muy difícil. Sí, bueno. Por eso te quiero decir que todos los medios de los que estamos utilizando o hablando tienen muchísimas cosas buenas.
pero tienen cosas malas en las cuales el mal uso o la mala utilización de esa capacidad o ese medio que tienes hace que se deforme la información. Cuando tú utilizas un medio bueno con otros fines y sobre todo con fines individualizados se está perdiendo todo. Pero la prensa, ¿quién no se ha cansado de escuchar las noticias? ¿Quién no se ha cansado de ver siempre lo mismo? Pero ¿cuántas cuestiones nos hemos enterado primero por la prensa que por cualquier otra? Pero no en el sentido crítico de decir, me he enterado yo antes por la prensa que no me lo ha dicho mi jefe. No en ese sentido. Quiero decir, en la labor que han hecho de que han tenido acceso a las mismas fuentes que normalmente utilizamos nosotros para prepararme la clase y han hecho la labor de presentarme por las mañanas en el café esa información para yo tenerla. Entonces, yo desde luego mi experiencia, no sé ellos cómo me habrán visto a mí, que si hay alguien aquí puede llegar a decirlo, porque esto es bidireccional. No somos estupendos todos. Bueno, yo como tú dices, creo que hasta hace 2 años no había consumido tanta información como en estos 2 años y sobre todo relacionado con el mundo sanitario y principalmente con nuestro trabajo en el hospital. Por eso para mí hay un antes y un después, que es de conocer a Diego y trabajar con Diego, porque creo que tenemos la suerte de tenerlo en el equipo y eso nos ayuda mucho. Yo soy defensora a ultranza del trabajo en equipo y creo que muchos de mis compañeros siempre me escuchan decir que lo bueno de trabajar en equipo es que siempre tienes a alguien de tu lado y en este caso es Diego. A mí Diego me ha ayudado a ver su profesión de otra manera y no como el enemigo, que a veces lo parece. Y en todo lo relacionado a esa demanda de información, yo además siempre lo hemos hecho así en coordinación, muy agradecida y creo que el balance positivo. Pero lo demás, bueno, yo veo que hay una prensa que, como dice Luis, tiene acceso antes que yo a una información y a veces me entero por la prensa de cosas de mi propio hospital. Entonces, bueno, a veces te genera un poco de frustración. Y bueno, otras veces yo siempre me siento responsable de eso que aparece desde el punto de vista que yo soy parte del equipo directivo y quiero que el hospital funcione bien, que los profesionales tengan un entorno de trabajo adecuado, etcétera. Entonces eso a veces se te escapa del control, pero es que es inevitable. Entonces, bueno, pues esas 2 visiones tengo. Pero insisto que tener a Diego en el equipo es fundamental para transmitir la información de una manera adecuada. Me voy a poner rojo, ¿eh? Yo quería hacer... Bueno, Verónica y yo trabajamos juntos. Ella antes era subdirectora. Justo en la pandemia empezó como directora y la verdad es que hemos podido avanzar y hemos podido hacer, y con el equipo que tenemos allí pues hemos avanzado en toda la comunicación y hemos intentado, yo he hecho mucha pedagogía para que vieran la necesidad de comunicar porque siempre hablamos de que lo que no se comunica no existe y que lo malo va a salir, pero que lo que tenemos que lanzar también es lo bueno. Entonces, bueno, creo que allí estamos en el equipo directivo y también hemos empezado ya al resto de mandos, de profesionales del hospital, a hacer esta lluvia fina y creo que poco a poco vamos consiguiendo que vaya calando esto. Quería hacer un inciso o una pequeña intervención en relación a esto que decía Nacho, y yo me acuerdo de los años de la carrera, ¿no? Que hablaban que el periodismo tenía por un lado que informar, pero también que formar y que entretener, ¿no? Entonces, yo creo que si conseguimos eso, si conseguimos tanto ellos como fuentes, como nosotros como periodistas, conseguir que a las personas le lleguen esas 3 partes, esa parte de información, esa parte de formación, pero también esa parte de entretenimiento, que no sea el dato puro, pues habremos conseguido algo. Y antes hablaban Luis Félix del periodismo objetivo, ¿no? Este concepto tan difícil. El
El periodismo subjetivo también está, ¿no? Casi desde que el periodista elige qué titular o qué enfoque, pues le está dando. Yo muchas veces, quizá por la parte de formación profesional, de mi estudio del periodismo cómic y demás, me gusta mucho una cita que utiliza Joe Sacco, Joe Sacco es un autor, un periodista que hace dibujos y que reconvierte los reportajes como en unas piezas de cómic. Y él decía que lo que tiene que conseguir es un periodismo digno. Yo creo que si el periodista consigue hacer un periodismo digno, pues lo ha conseguido bastante, ¿no? Entonces, si en esta pandemia se ha conseguido hacer un periodismo digno, que a veces no se ha conseguido, pues tendríamos que quedarnos con esa reflexión de intentar buscar, porque el objetivo no lo vamos a conseguir. El subjetivo tampoco lo queremos, ¿no? Pero que por lo menos que esa pieza del periodista sea digna. Que ya queda un poco por ahí. No sé qué opináis, que por aquí hay... Como digo, mira, por allí tenemos Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Losada. Muchos de ustedes no me conocen porque imagino que aquí hay muchos sanitarios. Yo soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y bueno, buen amigo de Diego. La verdad que no quería intervenir porque todo lo que se ha dicho aquí nos daría para estar aquí toda la semana, ¿no? Toda la semana y todo el mes, o otra pandemia entera, ¿no? Porque son experiencias muy interesantes y que yo creo que hay que reflexionar sobre ellas, ¿eh? Yo felicito por la iniciativa y mi sugerencia es que de esto surja un proyecto que nos permita analizar todo lo que ha pasado, porque si no lo hacemos, probablemente no vamos a aprender, ¿no? Y en ese sentido, aunque no quería intervenir, porque me parece que habrá otros momentos para hacerlo, pero hay algo que ya está en el aire y que a mí me obliga a intervenir, ¿no? Estamos hablando de los profesionales, estamos hablando de los periodistas y estamos valorando cómo lo han hecho, ¿no? Y se nos va el foco a cómo lo han hecho cada uno de ellos de manera individual. Y yo creo que una cosa muy importante aquí, quizá también es mi sesgo, porque es el ámbito en el que yo trabajo, investigo, que es el mundo de la comunicación en las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido las organizaciones, las estructuras no son inocentes. Y gran parte de los problemas que hemos tenido, tanto los profesionales de la información como los profesionales sanitarios, tienen que ver con unas estructuras que ya hace tiempo que sabíamos que no eran idóneas para aprovechar todos los recursos que hoy en día tenemos y para prestar un mejor servicio, para cumplir con la responsabilidad de informar también, de información pública. Y a mí lo que me daría miedo es que después de toda esta experiencia, en la que esas costuras ya descosidas se han puesto de manifiesto, que estemos cruzando los dedos para volver a una situación en la que no se vuelvan a poner bajo presión. Y eso no va a pasar. Si no somos capaces de entender cómo una organización absolutamente condicionada o tendente a la jerarquización y a la centralización no resuelve los problemas y no garantiza la calidad del servicio y no nos permite gestionar momentos en los que hay una total incertidumbre y una total inestabilidad. Si no somos capaces de asumir eso y cambiar esas estructuras, tanto en el ámbito de las organizaciones, en este caso, lógicamente, por un lado la universidad, desde la óptica que estamos viendo, las administraciones, los servicios sanitarios, pero también los medios de comunicación. Gran parte de los problemas que vosotros habéis sufrido en esa labor informativa tienen que ver no con la voluntad o la capacidad de decisión de un profesional del periodismo, sino con cómo trabajan, con cómo se financian los medios de comunicación. Y bueno, eso si no lo entendemos, yo creo que probablemente tampoco vamos a tomar buenas decisiones y vamos a saber poner cada cosa en su contexto, ¿no? Yo, desde el punto de vista de las instituciones sanitarias, creo que esto debería servirnos, y yo animo y brindo la colaboración de la universidad, precisamente para analizar cómo tendrían que ser los procesos de información. Ya a estas alturas no tiene sentido esto de hablar de comunicación interna, externa, intermedia, no tiene ningún sentido, únicamente para hacer, digamos, la descomposición de los datos para entender, pero desde el punto de vista operativo no tiene ningún sentido y los profesionales lo habéis visto, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi oferta y mi sugerencia es que analicemos todo eso que ha pasado, que lo analicemos de forma rigurosa y, sobre todo, que saquemos consecuencias para cambiar procesos, para cambiar estructuras de organización y para asumir
y para asumir que un profesional sanitario tiene una parte importante de responsabilidad en la comunicación, no solo en pandemia. Y a lo mejor solamente nos damos cuenta cuando la presión es la que es. Y eso lo digo no solamente en cuanto a que cumplan con esa responsabilidad, sino que en la gestión del desempeño de un profesional sanitario se tenga en cuenta que tienen que tener tiempo, que tienen que tener preparación, que tienen que tener el apoyo y que tienen que tener el reconocimiento para hacerlo. Así es como yo lo veo. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más quiera preguntar? No sé qué tal vamos de tiempo. Son las 7:30. Yo voy a ir lanzando alguna pregunta más de las últimas y luego abrimos un último turno y yo creo que, si os parece, iríamos cerrando. Yo quería, un poco en relación a lo que decía Ángel, un poco por hacer un resumen final, sobre la imagen. Quería que debatiéramos un poquito ahora sobre la imagen pública de esos profesionales de la salud, que se han visto desde los aplausos, ¿no?, iniciales, a las lágrimas también, al sacrificio, pero también al odio. Se ha peleado mucho por algunas decisiones, después, cuando se cerraron los centros de salud, si se hacían las llamadas, y se decía que es que no querían trabajar, ¿no? Ha habido como un cambio allí. Y yo quería, primero a la mesa, lanzar la pregunta si vosotros consideráis que estos profesionales, que los profesionales sanitarios han sido héroes o víctimas en todo esto. ¿Héroes o víctimas? ¿Nos centramos en el diccionario de la RAE o...? No sé, yo la lanzo así porque sí que se ha jugado mucho con esta iconografía, ¿no?, de los dos. Yo me voy a repetir. Creo que primero somos personas que tenemos una formación sanitaria y que yo creo que nos gusta, porque si no se podría hacer. Yo soy más docente que asistencial, pero creo que somos personas, lo primero. Somos profesionales que hemos estado haciendo nuestro trabajo, por encima. Me estoy poniendo yo como asistencial, yo no soy asistencial y no quiero cogerme el mérito de que tienen mucho más. Partiendo de esa base, que son héroes como personas que generan admiración, pues sí, y que generan admiración porque han hecho, es que no sé, hazaña parece que es un poco fantástico, que han hecho alguna actividad por encima de sus posibilidades y que ha requerido mucho valor y mucha fortaleza, pues sí son héroes, ¿Que son víctimas? Claro que son víctimas como personas, porque han sido grupos de riesgo que han padecido la pandemia, han tenido miedo, y son víctimas porque la situación nos ha sobresaturado a todos y han estado desempeñando su actividad en unas condiciones que les ha puesto muy al límite, ha sobrepasado el límite, una hora, un día, una ola, otra ola, etcétera, etcétera, etcétera. En ese aspecto, claro que son víctimas exactamente igual. Pero yo creo que somos víctimas y somos héroes, todos, cada uno en nuestro campo. En este caso, cada uno estamos hablando de nuestras experiencias, pero aquí no hay ninguna individualidad. Y la culpa o los motivos de mejora, hablando de calidad, tienen que ir en un contexto, y es el momento ahora pasado para ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que podemos mejorar, lo que no podemos mejorar, lo que nos ha permitido controlar la pandemia, funcionar bien, o lo que no nos ha permitido. Entonces es el momento de hacerlo. Entonces, bueno, pues eso es lo que te digo, que en principio, pues las dos cosas. Todo el mundo ha sido héroe, todo ha sido víctima. Lógicamente, la percepción individual de quién es héroe y quién no es héroe, fuera del contexto de las películas, pues depende mucho la experiencia. Yo creo que en el principio de la pandemia, ¿cuál era lo que nos preocupaba? La salud. ¿Quiénes estaban capacitados para ello? Los sanitarios. ¿A quién hemos visto como salvadores? A los sanitarios. Entonces, luego, posteriormente, del amor al odio, hay un paso. Pero un comentario que has hecho, es muy fácil decir, criticar, cuando el personal sanitario está desbordado
presionado, en el cual a la vez que tienes que hacer lo que tú planificas de acuerdo a las prioridades, tienes la presión de grupos minoritarios que lo que quieren es lo suyo. Eso es muy difícil y el día tiene una serie de horas y no se puede dar... Bueno, para mí son héroes. Gracias. Bueno, pues yo por llevarte la contraria. Bueno, yo creo, a mí no me gusta la jerga esta bélica ni que se ha estado empleando en esta pandemia, que incluso muchas veces el propio presidente Sánchez lo empleaba, esto de vamos a ganar la batalla, el enemigo del virus y tal. Incluso no me gusta cuando se habla de la enfermedad. A veces, cuando hablamos de los procesos oncológicos y decimos está luchando contra el cáncer y si vence, a mí eso no me gusta porque siempre hay alguien que pierde. Y además yo creo que lo que tú has dicho, somos personas. Nosotros nos ha tocado por nuestra profesión estar en ese momento cuando estalla la pandemia, al pie del cañón, en primera línea, como queramos llamarlo. Y a veces pues habremos actuado movidos más por nuestra profesionalidad, otras veces por el miedo, otras veces por la incertidumbre, pero yo creo que ante todo somos profesionales y somos profesionales necesarios. Entonces, responder a lo que en ese momento es una urgencia no es una heroicidad, es una necesidad que un profesional sanitario va a estar siempre. Y además, os cuento una anécdota. Porque, bueno, yo tengo flashes, cuando Diego me pidió que participara, pues la verdad es que empecé a recordar cosas que tenía ya colocadas por ahí como que no quería recordar de todo esto que hemos pasado y me hizo reflexionar sobre vivencias que hemos tenido y una de ellas fue cuando teníamos que hacer las escaladas y desescaladas en el hospital que consistían en que cuando nos recuperábamos las plantas de hospitalización volvían a ser cirugía, digestivo, o sea, cada especialidad volvía a su origen y cuando volvía otra ola volvíamos a convertir la cirugía otra vez en COVID, volvíamos a convertir la unidad de hematología en COVID, la unidad de digestivo en COVID. Pues en una de esas situaciones, yo creo que además, Charo, que es compañera, lo puede también expresar, nosotros siempre vamos a las unidades, hablamos con el personal, con los equipos, mirad, esta es la situación, a partir de esta tarde, esta unidad vuelve a ser para asistencia a pacientes COVID, etcétera. Y recuerdo una de mis enfermeras que estaba sentada, eran las 4:30, yo fui allí a acompañarlas, a decirles que de nuevo en la segunda ola volvíamos a escalar y me dijo, ¿pero otra vez? Y le miré y le dije, otra vez, y como vuelva, nos va a volver a tocar, así que más vale que descansemos, que tengamos fortaleza, porque aquí vamos a estar para todas las olas que vengan. Y la verdad es que se me ponen los pelos de punta, porque es que es verdad, nos va a tocar siempre. Esta pandemia, la siguiente, evidentemente, a la generación que le toque, pero para mí no somos ni héroes ni víctimas, somos profesionales y, como ha dicho Ángel antes, somos muy necesarios. Entonces, por eso hay que cuidar también al sistema sanitario. Muchísimas gracias, Verónica. No sé si queréis hacer alguna pregunta, libre, lejos del debate. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Ángel. Buenas tardes. Roberto, perdona si no te estoy... no me reconocías con la mascarilla. No, es que pensé que estaba allí, no he visto la mano. Roberto. Bueno, es un poco por completar las visiones que hay. Yo voy a dar la que hemos tenido los medios de comunicación o los periodistas, ya que se ha hablado desde el hospital, desde los gabinetes, de las instituciones. Para nosotros también fue algo completamente nuevo y un aprendizaje. No ya por tener que hacer el teletrabajo, porque a eso ya más o menos estábamos un poquito acostumbrados, pero para un periodista que está acostumbrado a estar en la calle y a ir a todo lo que hay, de repente lo encierran en casa y tiene que sacar noticias, porque todo hay que llenarlo, me da igual el medio de comunicación que sea, un periódico, una radio, una página web, independientemente de eso, y estamos vacíos, porque tampoco hay nadie en la calle que te pueda contar qué es lo que está pasando, qué es lo que a fin de cuentas tú tienes que transmitir. Entonces yo voy a contar un poco nuestra visión para complementar un poco lo que se ha contado. En nuestro caso teníamos que recurrir a Diego si queríamos saber algo del hospital como responsable de comunicación de allí y él ya se encargaría pues, de hablar con los diferentes departamentos que nos tuvieran que dar las cosas. Desde la Junta de Castilla y León se nos proporcionaba diariamente los datos de contagios que había en coordinación con todos los complejos asistenciales que hay en la comunidad y esos eran los únicos datos que nosotros podíamos transmitir. Y luego nos las teníamos que bandear para ir consiguiendo fuentes de poder hablar, no sé, con un contagiado o qué ha pasado en otros ámbitos y sobre todo
reinventarnos en el sentido de que teníamos que buscar nuevas cosas que nunca se habían contado. Para nosotros es muy normal ir a una rueda de prensa, ir a un evento, un concierto, un partido de deportes, de lo que sea, pero no estar en tu casa y qué cuento si no está pasando nada, si todo el mundo está en su casa. Entonces había que buscar fórmulas como cómo es el teletrabajo, cómo se están adaptando las empresas a ese teletrabajo, qué está pasando ahora mismo en la universidad, cómo se está adaptando, en este caso tenemos aquí dos, la pública y la pontificia, cómo están haciendo para que sus alumnos no pierdan el curso, cómo está afectando a los ganaderos, por ejemplo, que ellos sí que podían salir y era muy necesario que dieran de comer a los animales, los supermercados, cómo lo estaban haciendo porque sí se podía salir a comprar ahí un poco, los deportistas, también me acuerdo que hicimos un reportaje sobre, de repente les cortan la temporada, no sabían si iban a volver o no, los mandan a su casa y cada uno tenía que entrenarse en su casa y había quien tenía el jardín, como se decía, ¿no? Y otro que en su propio salón pues tenía que haber habilitado ahí un gimnasio para volver en forma si volvía a la competición. Entonces, en ese sentido nos hemos tenido también que reinventar mucho y ha sido una experiencia, dentro de todo lo malo, también enriquecedora, porque nos ha permitido lo que siempre buscamos los periodistas, no caer en la rutina, sino también hacer otras cosas distintas. Por otra parte, también nos surgía un debate, y de esto se ha hablado muchísimo, públicamente, en privado, nosotros en grupos, y es asuntos como aquella portada que sacó El Mundo con los féretros, porque a nosotros, a los periodistas, no se nos permitía acceder a una unidad de cuidados intensivos para poder allí grabar y demás, y es verdad que yo creo que en general sí que se ha respetado bastante esos términos, en la privacidad y demás no nos hemos metido, pero luego esa portada sí que es verdad que creó también una cierta polémica en que hay que mostrar la realidad como es decir, es así de duro el COVID, no hay otra. Ya, pero es que igual lo que se está haciendo es crear mayor pánico en la gente cuando lo que hay que transmitir, como ha insistido muchísimo Luis, es tranquilidad. Bueno, pues también ahí hubo su debate. Y en cuanto a lo que se ha hecho con las comunidades autónomas y cómo eso también nos ha guiado a los periodistas, sobre todo ha sido una desescalada cuando lo hemos notado. Madrid, periodísticamente, no lo digo, pero políticamente ha ido como un paso por delante, ha querido hacer medidas que otras comunidades autónomas no estaban tomando. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que se nos presionaba a los medios de comunicación de otras comunidades autónomas para que de alguna manera intercediéramos ante nuestros políticos para hacer que siguieran esos modelos de Madrid. ¿Por qué? Porque la palabra libertad, ¿no? Pues era como que eran más libres y tenían mayor movimiento, que aquí no existía. Digo, ya, pero si es que mi misión no es interceder ante los políticos, mi misión es contar lo que está pasando, y si en Madrid está pasando eso, lo cuento, y si en Castilla y León está pasando de otra manera, lo tengo que contar de esa otra forma. Y un poco enlazando también con lo que decía Ángel desde el punto de vista de la Facultad de Comunicación, de cara no hay comunicación interna ni externa, ahora también las redes sociales se utilizan como un medio de comunicación más. El periodismo ciudadano, como decía Diego, ha beneficiado en algunos casos de que te ayuda a difundir mensajes y en otros ha perjudicado muchísimo. Y a nosotros en alguna ocasión es que se le ha dado más fiabilidad a lo que ha puesto una persona que nadie conoce, que además es una cuenta de estas que se llaman troll o fake, oculta en Twitter, porque tiene muchísimos retweets o me gusta, que a lo que ha puesto un medio de comunicación oficial. Y en ese sentido también, yo ahí sí que me he sentido un poco ofendido, pero claro, es que si entras luego a decirle, oye, no, mira, yo tengo los datos oficiales porque me los están proporcionando, es que se los inventan. Es que los datos tal. Y claro, ahora pasados unos años, yo de la semana pasada, leía unos datos de que si ciertas comunidades habían estado con datos falsos y tal o cual, y es que los periodistas habéis mentido. No, yo no he mentido. Yo he proporcionado los datos que a mí oficialmente me han dado. Yo intentaré contrastar si son verdad o son mentira, pero a mí el que me ha mentido a mí también es el propio organismo público, que ha sido el que me ha facilitado esos datos para que yo los difunda. Entonces, bueno, resumiendo, que me ha alargado un poco mucho, que para los periodistas y los medios de comunicación también ha sido un aprendizaje, que ha sido un golpe muy duro para los medios de comunicación, porque lo primero que se hace cuando hay una crisis es quitar dinero de la publicidad y, por lo tanto, ha habido despidos, ha habido cierres, ERTES, muchísimo, y ahora las plantillas están muy reducidas porque no se están recuperando. Pero lo que es en la labor del día a día, desde luego ha sido una experiencia extraña, pero que nos ha aportado también otra manera de buscar noticias no habituales.
Y eso es lo que quería contar, por completar un poco. Muchísimas gracias, Roberto. Desde luego, ahora me pongo la camiseta de presidente de la Asociación de Periodistas y es verdad, o sea, hay que tener también esa imagen y hay que ver que se han perdido muchos trabajos, muchos compañeros han ido a la calle y han intentado hacer dentro de sus posibilidades y también cogiendo un poco lo que decía Ángel, teniendo en cuenta la empresa en la que cada uno ha trabajado y con esas necesidades o esas iniciativas o esas estrategias que podían tener, pues bueno, han hecho lo que han podido también en esa parte. Entonces, nosotros en ningún momento queríamos confrontar ni yo creo que cuando nos preguntó Ángel a ellos, los dos han visto a la prensa como un aliado y yo creo que es algo que hemos tenido todos desde las instituciones y desde la sociedad a grandes rasgos a la prensa como un aliado, ¿no? De alguna forma. Por favor. A la prensa y a los periodistas, claro. Bueno, pues en esta realidad que estamos haciendo un poco cada uno de nuestro sector, yo creo que es importante tocar uno en concreto que ha tocado ligeramente mi buen amigo Félix. Y yo como director de un colegio mayor, por ejemplo, pues tengo que dar también una visión pues, de lo que fue la gestión dentro de ese mundo, que fue una gestión muy complicada y muy difícil, no entendida muchas veces por la sociedad y tampoco por los medios de comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, en los primeros meses de pandemia, lo debo decir clarísimamente, me vi sometido por parte de los medios de comunicación a un escrutinio constante de cómo se gestionaban las cosas en los colegios mayores, simplemente porque estaban ocupados por gente joven, ¿vale? Con respecto a lo que me han comentado, bueno, que ha comentado el compañero de prensa, es cierto lo que él dice, es decir, hay medios de comunicación muy profesionales que hacen muy bien su labor. Yo tengo muy buena opinión sobre muchos de ellos, con los que he tenido mucho contacto estos meses y estos 2 años, pero también es verdad que hoy en día es muy fácil abrir un medio de comunicación. Conocemos muchos periódicos que están generados por personas, empresas o gente que, bueno, cambia de profesión, de perfil profesional y se dedica a difundir noticias. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues teníamos que estar constantemente desmintiendo noticias falsas, vídeos que subían porque mandaba un vecino a la prensa. A mí nunca jamás se me ha corroborado esa información. Lo normal, cuando el periodismo no solamente tiene que ser objetivo, sino tiene que corroborar las informaciones que llegan a su redacción, cosa que no se hacía. Constantemente se emitían vídeos en instalaciones de manera irresponsable, porque la privacidad es importante también en todo esto, ¿no? Yo como jurista creo que hay que preservar el derecho al honor y la intimidad de las personas. Es decir, yo creo que muchas veces, precisamente por esa psicosis colectiva, en la cual me puedo llegar a incluir, hemos hecho también de jueces de los demás y constantemente hemos intentado difundir lo que otros hacían mal. Y creo que a veces eso tampoco es bueno, porque nos convertimos en juez y en parte de las cosas. Yo esa visión la tengo que tener y coincido totalmente con mi compañero y amigo Félix en que yo, los 2 años de pandemia que llevo gestionando un colegio mayor, creo que el 90% de los alumnos, si no más, han actuado con plena responsabilidad. Y siempre esas pequeñas minorías, que son las que han saltado las normas sanitarias o las recomendaciones sanitarias, son los que pues, han aprovechado ciertos medios o ciertas personas o ciertos influencers, porque también no son periodistas, simplemente tienen un perfil con muchos seguidores y de repente, ¡boom!, aprovechan para difundir ciertas informaciones que no son ciertas ni veraces, ¿no? Yo, por ejemplo, fui pacto de ese tipo de comentarios, ¿no? De un comentario, de un vídeo que subieron que estaba totalmente descontextualizado y que sirvió pues, para atizar a diestro y siniestro a los estudiantes universitarios, llamándoles de todo. Porque la gente, yo creo que también dentro de ese cansancio pandémico, pues tenía que de alguna manera desahogarse con alguien o contra ciertas informaciones, ¿no? Y yo la verdad lo debo de reconocer que lo hemos pasado muy mal en ese sector. Y sobre todo porque todos los viernes llamaban al colegio mayor, no solo al mío, al de las 2 universidades, porque principalmente eran los de las 2 universidades, por intentar sacar un titular. Y yo me acuerdo del primer titular que hubo, nada más llegar en el curso que comentaba Félix, que era la semipresencialidad. El primer titular, cerrado el Colegio Mayor Fray Luis de León y Oviedo por una situación totalmente descontrolada, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué se tiene que poner el punto de vista en los colegios mayores?
¿no? Cuando hay otros muchos sectores que están igualmente afectados por este tema, ¿no? Y me llamaba la atención. Entonces, yo, por ejemplo, en ese titular no estuve nunca, pero sí que es cierto que me solidarizaba con mis compañeros directores que comíamos habitualmente cuando se podía juntos y comentábamos este tipo de realidades, ¿no? Es decir, cuando ya pasó el furor de meter la lupa sobre los colegios mayores, porque parece que ya no existen los colegios mayores en la pandemia, llevamos como 1 año y pico sin dar ni una información sobre los colegios mayores. ¿Por qué? Porque ya no son relevantes en todo esto. Entonces, ahí está mi reflexión. ¿Qué es lo relevante y qué es lo no relevante? ¿Quién hace relevante algo? Pues realmente los que tienen poder sobre esa información. Bien, no digo que tengan que ser medios de comunicación, porque hoy en día la información es muy transversal y cualquiera puede, con una plataforma de cualquier tipo, hacer viral, como comentaba Félix, algo. Pero lo que tenemos que controlar ese tipo de cosas, porque pueden ser precisamente malintencionadas, para ir contra instituciones, para ir contra colectivos, para ir contra otros muchos tipos de personas, ¿no? En esto ha sido por la pandemia, en otras cuestiones puede ser perfectamente unirnos a una ola contra un colectivo por señalarlos y por acusarlos de algo que realmente luego, si nos ponemos a analizar, no son en ningún caso los culpables de ello, ¿no? Entonces, bueno, era mi reflexión desde otro punto de vista y desde otra realidad profesional. Muchísimas gracias. Desde luego, parte del periodismo tiene que ver con el contraste de la información y es una lucha que todos tendríamos que llevar a cabo, entonces es muy importante. Y no hemos hablado de los influencers, ya no nos va a dar tiempo, pero bueno, sí que teníamos también esos influencers sanitarios, ¿no? O no sanitarios que han salido, que hemos visto en la tele, en la radio, hemos visto sobre todo en las redes sociales y cómo luego han ido dando saltos y los hemos seguido. No sé si tenéis una última pregunta. ¿No? Vale, pues voy a terminar yo. Vamos a hacer un pequeño cierre porque desde luego empezábamos hablando de que la vida había cambiado. Lo decía al principio del encuentro, ¿no? Pero también es cierto que justo ahora, que la situación se ha modificado de nuevo, pues con menos restricciones también va evolucionando de alguna manera y podríamos recordar esa frase mítica, ¿no? De una película mítica como Parque Jurásico en la que un personaje de Jeff Goldblum, Ian Malcolm, decía que sencillamente la vida siempre se abre camino. Así que muchas gracias a todos y que, desde luego, por fortuna, la vida se siga abriendo camino. Gracias.